Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, público en general que nos está viendo desde allá de sus pantallas. En esta bonita tarde les vamos a hablar acerca de toda la historia del teatro. Esperemos sea totalmente de su agrado. Les hablaremos acerca de todo el contexto histórico que se ha ido viviendo durante todas las épocas, acerca de sus dramaturgos principales, cómo estaba estructurado el teatro en cada una de las épocas y muchas otras cosas más interesantes. Bueno, comenzaremos desde el principio con el teatro ritual. Este tuvo como origen una ceremonia religiosa en la cual un grupo humano se reunía para celebrar un rito agrario o de fecundidad, o inventaba situaciones cuyo transcurso era alabar a los dioses para después morir y resucitar gloriosamente. Un prisionero era ejecutado, se organizaba una procesión y después de eso se procedía a hacer un carnaval. Su origen fue en la antigua Grecia. Los griegos asistían a las ceremonias de los dioses, donde le pedían a Dionisio, que era el dios de la vegetación y del vino. Se empiezan a hacer estos rituales con la finalidad de hacer un contacto más entre ellos. Empiezan a orar, a comunicarse, teniendo tacto entre ellos mismos. También surgió que imitaban sonidos de la naturaleza. Para de esto, después surgió que fueron creando la música. La danza fue su primera manifestación. El hombre imitaba movimientos de los animales cuando estaban en el proceso de la caza. O sea que, compañera, en esta época como que casi no estaba muy establecido todavía el orden y la representación. Era como, a lo que le entiendo, como que en forma de un ritual, como proyectando una alabanza conforme a naturaleza, animales, en lo que había sonidos entre ellos. Se fue formando. De ahí partió a dar más apertura a los siguientes teatros que se fueron evolucionando, ya sea estructuralmente, construcciones más firmes, más dramaturgos preparados, estudiados. Aquí podemos observar en esta línea del tiempo cómo fue transcurriendo de acuerdo al año cada uno de los teatros, cómo fue evolucionando y transformándose en sí. El siguiente teatro que evolucionó fue el teatro griego, que se originó entre el año 550 a.C. y el 220 a.C. Floreció en la antigua Grecia. Se originó en un espacio circular, que era normalmente al aire libre, en el que se ejecutaban también, aparte de las obras teatrales, muchas danzas. En este teatro también surgió lo que fue el mito, y el ritual también se seguía bailando en el griego. Lo que surgió al principio de la época, desde la prehistoria, surgió también en el griego, se transmitía también en el griego. Lo que fue también la literatura griega estaba en sus remotos orígenes aquí en este tipo de teatro. El vestuario de este teatro fue en el que se utilizaban mucho las máscaras, porque aquí los personajes como que no querían mostrar sus verdaderas caras, como que les daba vergüenza, o no sé, mostrar tal cual eran. Los coturnos eran una especie de zapatos que utilizaban en esta época con madera, que se utilizaban como para que el actor se viera más alto. Ahorita que lo mencionas, recuerdo haber visto una foto de aquellos tiempos de los personajes y visualicé el coturno, los zapatos. Eran unos zapatos... Se pudo dar cuenta que gigantes. Y ellos lo utilizaban con la finalidad de verse un poco más altos para poder, pues, darse
verse más elevados a la hora de representar las obras, más altos. Las ropas por lo general eran trajes como que túnicas, tipo de túnicas, eran cortas y también se ponían como medias o mantos. Los dramaturgos principales de este tipo de teatro fue Esquilo, Sófocles y Eurípides. Otro de los teatros que siguió después del griego fue el teatro romano entre el siglo XVI. Tuvo una construcción típica del imperio. En él se surgieron todas las provincias cuya finalidad era la interpretación de otras dramáticas griegas y latinas. Su estructura se basaba en las principales características del teatro romano, que eran derivadas del principio griego. Se basaron en el teatro griego para hacer la estructuración de los otros teatros. Ya de ahí influyó mucho, quiere decir, el teatro griego, de acuerdo a la estructura. Los primeros teatros se construyeron en madera y adobe. Les dieron como una forma era un estilo bonito y antiguo, pero era representado la mayoría se construían en madera. El siguiente teatro que fue evolucionando fue el teatro italiano, que surgió en el año 486 a.C. Sus orígenes se remontan principalmente a la cultura latina y a la griega. Como lo escuchamos en el teatro romano, el teatro griego fue de mucha influencia para la transformación de los siguientes teatros que fueron evolucionando. En Italia fue donde la comedia tuvo su último gran autor. Este fue Goldoni, con el que la máscara de la comedia y del arte tuvo también mucha influencia. La comedia y la tragedia fue como que en donde se originó y donde se transformó, empezó a transformar este tipo de géneros. Ahora vamos a continuar con el teatro isabelino, que fue en el año 486 a.C. En este teatro, ¿qué es el teatro isabelino? Es como un término utilizado para distinguir la obra de dramaturgos durante el reinado de la reina Isabel I. Del otro teatro del Renacimiento, conocido como jacobino, y el teatro de Carolina. Este teatro abarcó desde los finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, en los años de 1558, 1603. El contexto general de la época era que Isabel asumió el trono a finales del año del 58. También otra de las cosas que se destacaban ahí era que fue un país débil y se vino abajo en esos tiempos. También, pues, Inglaterra tenía escasa población, era mal vista en el exterior, sufría de graves problemas internos, pero independientemente, dejando por un lado esto, podemos decir que la reina Isabel dio muchos cambios, tuvo mucha influencia y logró hacer grandes cambios en esa época. Uno de sus logros fue que Inglaterra pasó a ser reconocida como una gran potencia en el teatro y en muchas cosas más. También consolidó el poder de la monarquía, el poder en el exterior del país, obtuvo política exterior más ambiciosa, también un desarrollo cultural más amplio y gran cantidad de autores dramáticos, músicos, poetas y pensadores que hicieron que diera un auge más elevado al teatro isabelino. Muy interesante. También existió un gran teatro que era el de Shakespeare llamado El Globo. Este tenía una forma redonda, que eran obras que se representaban al aire libre. Era hecho si no me equivoco, por madera, y su alrededor era blanco, con un techo como de teja, y
Las principales obras, como lo menciono, eran al aire libre. Ahí Shakespeare presentó grandes de sus obras como Romeo y Julieta, como... ¿Qué otra de sus obras? También otro de los principales exponentes del teatro isabelino fue, de esos dramaturgos importantes en ese tiempo, fue Christopher Marlowe. Otro fue Ben Jonson, y después siguieron surgiendo otros grandes dramaturgos. La vestimenta en aquellos tiempos era que los romanos se vistieran con carcasa y con casco, con la coraza. Pues los géneros más mencionados llevados a cabo en esa época eran las comedias, las tragicomedias y las tragedias. Y luego continuamos con el siglo de oro. En el teatro del siglo de oro, durante estos siglos, se va a producir un desarrollo del teatro en todos los campos, ya sea en términos de estructura, desde cómo el teatro evolucionó estructuralmente, hasta cómo se transformó el lenguaje de cada uno de los actores que venían representando conforme a las épocas. El teatro se transforma de una forma de entretenimiento muy favorita para toda la población, para todo el público. En este tipo de teatro se representan cuestiones básicas como era la sujeción a la norma de las 3 unidades. Por ejemplo, la primera unidad sería la unidad de tiempo, que sería la acción de la obra tiene que transcurrir en una sola jornada. La segunda sería en la unidad de lugar, donde la acción debe transcurrir en el mismo lugar designado. Y la última sería en la unidad de acción. Se debe evitar la mezcla con más acciones. Sus temas, todos los temas representados en este tipo de teatro, están sacados de la historia, de la época medieval, de las diversas tradiciones de la cultura, también sobre todo de los autos sacramentales, que aparecen ya, por ejemplo, los temas que se representaban, influía mucho lo que estaba pasando en la sociedad. Lo representaban tal cual estaba la sociedad pasando X cosa, era lo que ellos reflejaban, lo que los actores reflejaban la realidad, en el teatro, la realidad de la sociedad. Pues de ahí mismo, como lo mencionas, el teatro realista del siglo XIX agarró ese estilo de tendencias y trataba de mostrar la realidad de las cosas en todas sus obras puestas en escena. Todas trataban de mostrar la realidad. Entonces continuaremos con... También la forma que predomina aquí de cómo el actor habla sería el verso, ya que tiene como un deseo de divertir, gustando y que se logre la belleza poética de todas las palabras, la estética también de lo dramático que se representaba también. En la tragedia y la comedia estaban separadas. La tragedia trataba los temas de héroes y dioses y la comedia trataba los temas del pueblo, como ya se los mencioné ahorita. Pero también ambas, comedia y tragedia, en el siglo de oro, se unen para que de ahí surja una nueva tendencia. Lo que tuvo mucha importancia en el siglo de oro fue el rey, la figura del rey, cómo interpretaban los actores al rey. Tuvo mucha influencia y mucho como importancia para el público en general. Mucha atracción. De ahí surge la continuación del clásico francés. Este fue en la época del siglo XVI, abarcó desde ahí. Clásico significa digno de imitación, de latín classicus, perteneciente a una clase particularmente
a una clase superior respecto de una inferior. O sea, lo que debe tomarse como modelo para ser de calidad superior, digámoslo así. Estos tenían su estructura como una especie de monopolio sobre las representaciones teatrales en la capital. Las salas eran casi todas antiguos locales más bien, destinados al juego de pelota, todos eran de forma rectangular. En París existían 200 de estas salas. Muchísimas. Había muchísimas, sí. En París. Contaban con un patio en el que solía instalarse el pie del público popular masculino, ya que las mujeres no frecuentaron el teatro hasta el 1640. O sea, la mujer no actuaba todavía. Todavía no. Todavía no. Aquí solo veíamos la escena del hombre, pues la mujer no se representaba. Todavía hasta, ¿qué año, perdón? En 1640. 1640 la mujer. Los espectadores eran ruidosos, turbulentos, y otra de las características que se encontraban aquí era que los franceses desarrollaron una decoración muy fastuosa. Esta decoración vendría siendo como algo muy llamativo, sobrecargado, algo que llevara mucho brillo, mucha elegancia, y esto daba un reflejo de poder, de belleza, de líder. La decoración muy llamativa entonces en el clásico francés, muy elegante. Muy elegante. También, pues, surgen de aquí la tragedia francesa. Nace en Francia en el siglo XVI. Se trataba de tragedias imitadas de Séneca, repartidas en 5 jornadas y versos alejandrinos. Las dos más conocidas fueron Cleopatra cautiva en 1553, de Jodl, y Las judías en 1583, de Garnier. También otra que surge fue la comedia francesa. En esta, la farsa y la comedia antigua, así como la influencia del teatro español e el italiano. Las 9 comedias de Larivey estaban tomadas del repertorio italiano, copiadas casi literalmente. El compilador de Cormonval... O sea, la comedia y la tragedia siguieron evolucionando de acuerdo al transcurso de las épocas en cada teatro. Correcto. El compilador Cormonval da una lista de más de 50 comedias francesas, copiadas de las españolas entre los años de 1625 a 1680. Seguimos con el transcurso de la línea del tiempo de estos teatros. El siguiente que evolucionó fue el teatro del siglo XVIII. Este teatro no posee ningún estilo propio. Es lo que me llamó mucho la atención, de que no tenía en sí un estilo que lo caracterizara. Pero se clasifica en 3. Se va a clasificar en teatro tradicional, en teatro popular y en teatro neoclásico, porque en sí no tenía un solo propio estilo. La tendencia tradicional va a intentar continuar temática y técnica del teatro del siglo XVIII, pero son muy pocos los que consiguen con cierta dignidad este tipo de teatro. El siguiente va a ser el popular. Se va a elegir, se podría decir, del documento histórico social de los usos y costumbres que estaban ocurriendo en la época, en la sociedad durante este siglo, los problemas y las tragedias que ocurrían en sí. El neoclásico se caracterizó mucho por retomar los estilos también de la sociedad, pero de las romanas y de las griegas. También volvió a influir el teatro griego y el romano, durante el teatro del siglo XVIII. En este influencia del neoclásico influyó mucho lo que representaban las ideas de la Ilustración en lo que sería el ámbito como más cultural. La escenografía era decorada en efectos de aparición y desaparición de muchas decoraciones, como que no estaban
fijo nada, como que no tenían algo fijo en sí. También aquí surgen actores y desaparecen otros. Muy bien. Vamos a dar una pausa y continuamos con los dos últimos teatros de la historia del teatro. Gracias. Regresamos de esta breve pausa para continuar hablándoles acerca del teatro realista. Este teatro realista tuvo su origen en Europa en el año de 1849 a 1900. Representaba la realidad, el movimiento artístico, el interés de la sociedad y de la sociedad burguesa. Su contexto literario se basó en la imaginación, la fantasía y la evasión. Su contexto histórico se dio en 1868, cuando se produce la Revolución La Gloriosa, la caída de la reina Isabel II, el auge de la burguesía. Se logra un poder en el cual este teatro representaba el mundo de forma verídica e imparcial. Es decir, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en ese momento en la sociedad en todos los aspectos era lo que los actores reflejaban, transmitían, ¿verdad? Exactamente. A través de la novela se dieron más posibilidad de representar, de expresar toda esa realidad que buscaban. Cambios de vida asociados por la revolución industrial. Uno de los principales dramaturgos en esa época fue Sedental, Balzac y Flaubert. Los rasgos del teatro realista eran la verosimilitud, el didactismo, una estructura lineal que era la que manejaban, aproximación del lenguaje al registro colonial y los personajes ante todo. Continuando y para finalizar con esta línea del tiempo acerca de la historia del teatro, tenemos por último el teatro contemporáneo, el cual abarca los siglos XIX y XX. Se alineó especialmente con los movimientos artísticos y modernos que estaban orientados en sí hacia el simbolismo y la abstracción. Podemos distinguir en este tipo de teatro a dos teatros, que serían el teatro épico y el teatro absurdo. El teatro épico representaba una crítica al sistema social, ya que no estaba de acuerdo con cómo se manejaban los distintos niveles sociales, el autor. También uno de los exponentes del teatro épico fue Bertolt Brecht, quien postulaba que el teatro debe coincidir y reflejar exactamente lo que sucedía en ese determinado momento. El teatro absurdo muestra una visión totalmente deformada de lo que en sí estaba ocurriendo, de la realidad, vaya. No existía el momento de la tensión dramática. O sea, el teatro absurdo, como la misma palabra nos lo dice, era en sí que llegaba a veces hasta ser grotesco, a parecer una manera grotesca de interpretar las cosas, como exagerándolo mucho del contexto real que era. El dramaturgo de teatro absurdo fue Eugen Ionesco, muy importante dramaturgo. La característica más primordial que me llamó más la atención del teatro contemporáneo fue que estaba
lleno de una mezcla de tendencias. Mezclas de tendencias, me imagino que desde el teatro ritual al griego, al romano, al italiano, al isabelino, al del siglo de oro, al del clásico francés, al del 18, el realista, a todos y cada uno de ellos tuvo mucha mezcla de todas estas tendencias que surgieron. Se podía representar en cualquier lugar. Si yo estaba en la cocina, podía hacer en la cocina una representación, en un jardín, en un teatro en sí, en cualquier lugar podías hacer una representación al tipo contemporáneo. Los dramaturgos más importantes del teatro contemporáneo fue Jacinto Benavente y Federico García Lorca. Bueno, pues esto por nuestra parte ha sido todo. Esperemos haya sido totalmente de su agrado y de mucha importancia para mejorar y contribuir al conocimiento de toda la línea de la historia del teatro. Continuaremos con ustedes mañana en punto de las 3 en nuestro canal El Preferido. Los esperamos.